Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En Chicago, la preparatoria Roosevelt se movía con entusiasmo bajo un cielo gris claro, típico de una primavera urbana. Enclavada en un barrio donde las calles resonaban con voces de diversos orígenes, la escuela reflejaba el mosaico de la ciudad, estudiantes de diversos orígenes étnicos, familias de bajos recursos junto a otras más adineradas, historias entrelazadas, sueños diferentes. La preparatoria era conocida por su excelente rendimiento académico y sus competitivos equipos deportivos, pero también, implícitamente, por las tensiones sociales a punto de estallar. Los pasillos a veces bullían con susurros irregulares, miradas evasivas y juicios silenciosos. Entre los grupos de amigos, formados según criterios raciales o económicos, el profesorado y el personal se esforzaban por mantener un ambiente respetuoso. Pero a veces, las palabras no dichas y los prejuicios seguían filtrándose. El director Richard Collins encarnaba esta paradoja. Un hombre blanco de unos 50 años, con el pelo entrecano, inspiraba respeto y temor a partes iguales. Su voz profunda y firme imponía orden. Pero tras esta fachada de autoridad, Collins tenía un sentido del humor severo y a menudo torpe, y sus comentarios, pronunciados en tono de broma, a veces conmovían involuntariamente a los estudiantes más vulnerables. A Collins le gustaba presentarse como un hombre directo, pragmático y sin filtros. Sin embargo, varios profesores ya le habían señalado que sus chistes podían herir, especialmente entre estudiantes de minorías, sin que él se diera cuenta. Se defendía diciendo que buscaba relajar el ambiente o que simplemente quería bromear. Pero en una escuela secundaria donde cada palabra podía tener un gran peso, este humor no dejaba de tener consecuencias. Ese lunes por la mañana, mientras el sol luchaba por abrirse paso entre las nubes, Collins hizo su ronda habitual por los pasillos. Se detuvo frente al aula de música, una sala bañada de luz natural, donde resonaban los primeros acordes de precalentamiento de la orquesta. Los estudiantes se afanaban en preparar sus instrumentos bajo la atenta mirada de la señora Laura Bennett. Laura Bennett, una profesora de música apasionada y paciente de 40 y tantos años, dedicó su vida a despertar en sus alumnos la belleza de la música clásica. Creía firmemente que la música podía trascender las barreras sociales y unir almas diversas. Ese día, al fondo del aula, su mirada se posó en un chico que aún no participaba. Jamal Harris, de 16 años, un estudiante tranquilo y reservado, estaba sentado en una banca, con la mirada baja y las manos entrelazadas. Jamal no era un estudiante con muchos amigos. Provenía de una familia modesta del South Side, donde las dificultades económicas y las barreras sociales eran un peso importante. En la escuela, Jamal era estudioso y estaba decidido a triunfar, pero a menudo se quedaba solo, un poco apartado. Sus compañeros no sabían muy bien cómo acercarse a él, y él, por modestia o timidez, no intentaba llamar la atención. El señor Collins entró en la habitación, cruzó rápidamente el espacio y se detuvo frente a Jamal. Una sonrisa irónica, con un toque de ironía, iluminó su rostro. «Bueno, Jamal», dijo con tono burlón, «pero no mezquino, tocas el violín, ¿verdad? Vamos, demuéstranos lo que sabes hacer». Se hizo un silencio denso. Los estudiantes cesaron su agitación y miraron a Jamal. La atmósfera cambió, cargada de una tensión que ninguna palabra podía disipar. Jamal, sorprendido, miró lentamente al director y luego negó con la cabeza. «No, señor», respondió con calma, pero con cierto aire de dignidad. «Nunca aprendí». En la sala, surgieron algunos susurros, se intercambiaron miradas, una mezcla de incredulidad y expectación. ¿Era una provocación? ¿Una broma? ¿O el comienzo de una escena que nadie quería? El señor Collins rió levemente, como para calmar la tensión, pero sus palabras, aunque le resultaron divertidas, sonaron falsas. «Oh, escondes bien tu juego, pareces un pequeño prodigio». Pero en el fondo, algo en la voz de Jamal despertó un orgullo silencioso. Se enderezó, sintiendo una nueva energía crecer en su interior. Sin dudarlo, dio un paso hacia la pared donde yacía un violín, un instrumento abandonado allí desde un concierto anterior. «Nunca lo he intentado realmente, pero lo intentaré», dijo con inesperada confianza. Los ojos de la señora Bennett se iluminaron de esperanza. El momento, aún desconocido para ellos, acababa de convertirse en una revelación que revolucionaría sus vidas.
Jamal tomó el violín con cautela, como si sostuviera un frágil tesoro en sus manos. Su mirada se fijó en el arco, que agarró con cierta torpeza, buscando instintivamente la posición correcta. La tensión en la sala era palpable. Todas las miradas estaban fijas en él, expectantes, algunas escépticas, otras curiosas. Colocó suavemente el arco sobre las cuerdas, pero las primeras notas que salieron fueron vacilantes, casi disonantes, como un grito incómodo en el silencio. Un ligero escalofrío recorrió la asamblea. Jamal cerró los ojos brevemente, respiró hondo y luego volvió a empezar. Poco a poco, se produjo una transformación. Su mano se volvió más firme, sus gestos más fluidos. El sonido que emanaba del violín perforaba el aire con una dulzura sorprendente, teñida de una intensa melancolía. Era una melodía que había aprendido en la intimidad de su habitación, viendo un viejo vídeo en internet, una pieza sencilla pero emotiva que narraba una historia de dolor y esperanza, de lucha y resiliencia. Cada nota vibraba con una autenticidad excepcional, cada glissando llevaba la marca de una profunda sensibilidad, como si Jamal expresara sin palabras lo que muchos buscaban en vano decir. El tiempo pareció detenerse. Toda la sala contuvo la respiración, cautivada por esta música que trascendía las diferencias. Incluso el señor Collins, quien hasta entonces había mantenido un aire de superioridad, se sintió desconcertado. Frunció el ceño, no con desprecio, sino con sorpresa. Nunca había visto tanta intensidad en este estudiante, a quien tantas veces había ignorado o subestimado. Jamal no solo tocaba el violín, contaba una historia con cada nota, una historia desde lo más profundo de su alma. La señora Laura Bennett, profesora de música, no pudo contener una lágrima que rodó silenciosamente por su mejilla. Susurró casi para sí misma, con los ojos brillantes de admiración y emoción. Jamal, eres increíble. ¿Por qué nunca nos dijiste que tocas el violín? Jamal bajó la mirada y habló en voz baja, casi avergonzado. Nunca podría pagar clases. Mi madre tiene 2 trabajos para mantenernos y no podemos permitirnos comprar un instrumento ni pagar clases. Se hizo un silencio denso. Las palabras de Jamal resonaron como un trueno en la conciencia de todos. El director Collins sintió un dolor sordo en el corazón. Sus bromas, sus provocaciones desenfadadas, habían revelado brutalmente una injusticia que jamás había considerado. Lo impactó la cruda realidad, un niño de inmenso talento, capaz de tocar almas con su violín, nunca había tenido la oportunidad de recibir una formación adecuada debido a barreras sociales y económicas. La ira, mezclada con la vergüenza, lo invadió, hacia sí mismo y hacia el sistema que representaba. Este momento marcaría un punto de inflexión para él, para la escuela y especialmente para Jamal. En los días posteriores a aquella conmovedora actuación, la historia de Jamal se extendió como un rayo de luz por los pasillos de la preparatoria Roosevelt. Quienes antes apenas lo habían notado, o incluso lo habían ignorado, comenzaron a mirarlo con otros ojos. Los estudiantes que habían mantenido al chico tranquilo a distancia se acercaron tímidamente, algunos con genuina curiosidad, otros con un renovado respeto, casi admiración. Jamal, habitualmente reservado, sonreía con más frecuencia, intercambiando miradas cómplices con sus compañeros, descubriendo por primera vez la calidez de la verdadera gratitud. Su violín, hasta entonces un simple objeto desechado, se convirtió en un símbolo, un puente entre mundos. Para el señor Richard Collins, fue una revelación. Lo que empezó como una broma torpe se convirtió en una profunda lección. Comprendió que su función no era solo dirigir una escuela y hacer cumplir las normas, sino también garantizar que todos los estudiantes tuvieran la oportunidad de prosperar, independientemente de su origen o recursos. Con la ayuda apasionada de la señora Laura Bennett, decidieron crear un programa de música gratuito para estudiantes desfavorecidos. Este programa ofrecía clases de música, alquiler de instrumentos y talleres impartidos por músicos profesionales voluntarios. Jamal fue elegido naturalmente como el rostro de esta iniciativa, personificando la esperanza y la posibilidad de cambio. El proyecto recibió una respuesta entusiasta, no solo de la escuela, sino también de los padres y la comunidad local. Abundaron las donaciones, los voluntarios se movilizaron, y poco a poco, la música se convirtió en un vehículo de unidad y esperanza en la preparatoria Roosevelt. Unos meses después, en la gala anual de la escuela, toda la comunidad escolar se reunió en el gran auditorio, decorado para la ocasión. Los focos iluminaron el escenario, donde Jamal interpretaría un solo largamente esperado. Al sentarse, se hizo el silencio.
Desde los primeros acordes, su violín pareció susurrar una historia de lucha y dolor, pero también de luz y triunfo. Cada nota vibraba con una intensidad inusual, cargando la emoción de toda una juventud en busca de reconocimiento. Al final de su actuación se desató una ovación de pie, sincera y cálida. El director Collins, conmovido, se dirigió luego a la asamblea. Esta historia nos recuerda una verdad esencial: el talento y la pasión no dependen del color de piel ni de los recursos económicos. Hoy quiero disculparme por mis torpes palabras del pasado, que pudieron haber dolido. Pero sobre todo, quiero celebrar la fuerza, el coraje y la resiliencia de Jamal Harris. Él es la prueba viviente de que todos merecen una oportunidad, de que todas las voces merecen ser escuchadas. Jamal, humilde pero orgulloso, sonrió sinceramente y luego dejó sonar las últimas notas de su violín, una melodía llena de esperanza. Desde ese día, la preparatoria Roosevelt nunca volvió a ser la misma. La música se convirtió en un lenguaje común, un puente entre las diferencias, un recordatorio de que detrás de cada estudiante hay una historia única, lista para ser expresada.